Hechos 16. 6 a 15. Y atravesando Frigia y la Galacia, y habiendo sido impedidos por el Espíritu Santo de predicar la palabra en Asia, llegaron a la frontera de Misia y se dispusieron a ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Pasando por Misia, descendieron a Troas, y se le apareció una visión a Pablo durante la noche. Un varón macedonio estaba de pie, rogándole y diciendo: «Pasa a Macedonia y ayúdanos». Y cuando vio la visión, inmediatamente procuramos salir para Macedonia, concluyendo que Dios nos había llamado para anunciarles el Evangelio. Zarpando, pues, de Troas, fuimos directamente a Samotracia y al día siguiente a Neápolis. De allí pasamos a Filipos, que es la primera ciudad del distrito de Macedonia, una colonia. Y permanecimos en aquella ciudad algunos días. El día de sábado salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos, hablamos a las mujeres que allí se habían reunido. Y una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, nos escuchaba. El Señor le abrió el corazón para que atendiera a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada, ella y su familia, nos rogó, diciendo: «Si me habéis juzgado fiel al Señor, entrad en mi casa y quedaos». Y nos obligó a aceptar. Pasaron por Frigia y la región de Galacia, habiendo sido impedidos por el Espíritu Santo de predicar la palabra en Asia. Habiendo llegado a la frontera de Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Habiendo atravesado la Misia, descendieron a Troas. De noche se le apareció a Pablo una visión. Un hombre macedonio estaba de pie, rogándole y diciéndole: «Pasa a Macedonia y ayúdanos». Después de que él vio la visión, buscamos inmediatamente partir hacia Macedonia, persuadidos de que Dios nos llamaba para predicarles el Evangelio. Partiendo de Troas, navegamos derechos a Samotracia y al día siguiente a Neápolis, de allí a Filipos, ciudad importante de esa parte de Macedonia, colonia romana. Permanecimos en esa ciudad algunos días. El día de sábado salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentados, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Una mujer llamada Lidia, negociante de púrpura, de la ciudad de Tiatira, que era piadosa, nos oía. El Señor le abrió el corazón para que estuviera atenta a lo que Pablo decía. Se bautizó ella y toda su familia, y nos rogó diciendo: «Si me habéis juzgado digna de fe ante el Señor, entrad en mi casa y permaneced». Y nos forzó a aceptarlo. Llegaron a Misia y de allí intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu se lo impidió. Atravesaron entonces Misia y bajaron a Troas. Por la noche se le apareció a Pablo una visión. Un macedonio estaba de pie, rogándole y diciéndole: «Pasa a Macedonia y ayúdanos». Pablo, después de esta visión, preparó inmediatamente el viaje a Macedonia, convencido de que Dios nos llamaba para anunciarles el Evangelio. Zarpamos pues de Troas y fuimos directamente a Samotracia, y al día siguiente a Neápolis. De allí a Filipos, ciudad importante de esa región de Macedonia, y colonia romana. Permanecimos en esta ciudad algunos días. El sábado salimos a las afueras, junto al río, donde esperábamos encontrar un lugar de oración. Nos sentamos y comenzamos a hablar a las mujeres que se habían reunido. Una de ellas, llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, una mujer que adoraba a Dios, nos escuchaba. El Señor le abrió el corazón para que prestara atención a las palabras de Pablo. Después de que ella y los de su casa fueron bautizados, nos rogó: «Si ustedes me juzgan fiel al Señor, vengan y quédense en mi casa». Y nos obligó a aceptar. Capítulo 17. Después de pasar por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Pablo, según su costumbre, entró en ella y durante 3 sábados discutió con ellos a partir de las Escrituras, explicando y demostrando que era necesario que el Mesías padeciera y resucitara de entre los muertos. Les decía: «Yo les anuncio a ese Jesús que ustedes no conocen». Algunos de ellos se convencieron y se unieron a Pablo y a Silas, como también una gran cantidad de griegos piadosos y no pocas mujeres de la alta sociedad. Pero los judíos envidiosos reunieron a algunos malentretenidos de la calle, alborotaron la ciudad y asaltaron la casa de Jasón, con la intención de sacar a Pablo y a Silas para entregarlos al pueblo. Al no encontrarlos, arrastraron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: «Esos que están revolucionando el mundo entero han venido también aquí, y Jasón los ha recibido. Todos ellos actúan contra los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús». La multitud y las autoridades se alborotaron al oír estas palabras. Después de exigir una fianza a Jasón y a los demás, los dejaron ir.
En cuanto a los hermanos, al caer la noche, hicieron partir a Pablo y a Silas hacia Berea. Al llegar, entraron en la sinagoga de los judíos. Estos judíos de Berea eran de mejor condición que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con gran interés, escudriñando cada día las Escrituras para ver si era verdad lo que se les anunciaba. Muchos de ellos creyeron, así como griegos, y entre ellos, no pocas mujeres de distinción y varones. Pero cuando los judíos de Tesalónica supieron que Pablo también anunciaba la palabra de Dios en Berea, fueron allí a agitar y a perturbar a la gente. Entonces los hermanos hicieron partir a Pablo inmediatamente hacia el mar, mientras Silas y Timoteo se quedaron allí. Los que acompañaban a Pablo lo llevaron hasta Atenas, y regresaron con la orden de que Silas y Timoteo se reunieran con él lo más pronto posible. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se conmovía al ver la ciudad llena de ídolos. Discutía en la sinagoga con los judíos y con los griegos que se reunían allí, y cada día en la plaza con los que encontraba. Algunos filósofos epicúreos y estoicos discutían con él. Unos decían, ¿qué quiere decir ese charlatán? Otros, parece que anuncia dioses extranjeros. Esto lo decían porque anunciaba a Jesús y la resurrección. Lo tomaron, lo llevaron al Areópago y le preguntaron, ¿podemos saber qué doctrina nueva es la que enseñas? Porque algunas cosas extrañas traes a nuestros oídos. Queremos pues saber qué significa esto. Los atenienses, y los extranjeros que residían allí, no pasaban su tiempo en otra cosa sino en decir o en oír novedades. Pablo, de pie en medio del Areópago, dijo, atenienses, veo que en todos son ustedes extremadamente religiosos. Porque al pasar y contemplar sus monumentos, encontré también un altar con esta inscripción, al Dios desconocido. Pues bien, lo que ustedes veneran sin conocer, eso es lo que yo les anuncio. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es servido por manos de hombres, como si necesitara de algo, ya que Él es quien da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. Hizo de un solo hombre toda la estirpe humana para que habitara sobre la faz de la tierra, determinando los tiempos y las fronteras de los pueblos en que han de habitar, para que buscaran a Dios, y, si fuera posible, palparan y encontraran a Dios, que, aunque no esté lejos de cada uno de nosotros, pues en Él vivimos, nos movemos y somos, como algunos de sus poetas han dicho, porque también de su linaje somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea como oro, plata o piedra, obra de arte o imaginación humana. Dios, pues, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, porque ha fijado un día en que va a juzgar al mundo con justicia por medio del hombre que ha destinado, y ha dado a todos garantía de esto resucitándolo de entre los muertos. Al oírlo de la resurrección de los muertos, unos se burlaron, y otros dijeron, te oiremos sobre esto en otra ocasión. Así se retiró Pablo de en medio de ellos. Pero algunos hombres se unieron a él y creyeron, entre ellos Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Damares y otros más con ellos. Capítulo 18. Después de esto, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Allí encontró a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, que acababa de llegar de Italia con su esposa Priscila, ya que Claudio había ordenado que todos los judíos salieran de Roma. Pablo se unió a ellos, y como eran del mismo oficio, se quedó a vivir y a trabajar con ellos. Eran fabricantes de tiendas. Cada sábado discutía en la sinagoga, tratando de convencer a judíos y griegos. Cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo se dedicó por completo a la predicación, testificando a los judíos que Jesús era el Mesías. Pero como se oponían y blasfemaban, él se sacudió sus vestidos y les dijo, su sangre sea sobre su cabeza. Yo quedo limpio. De ahora en adelante me dirigiré a los gentiles. Se trasladó entonces a la casa de Tito Justo, un hombre devoto que adoraba a Dios y cuya casa estaba contigua a la sinagoga. Crispo, el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su familia. También muchos corintios que oían, creían y se bautizaban. Una noche, el Señor dijo a Pablo en una visión, no temas, sigue hablando y no calles, porque yo estoy contigo y nadie te pondrá la mano para hacerte mal, pues tengo mucho pueblo en esta ciudad. Se quedó allí 1 año y 6 meses, enseñándoles la palabra de Dios. Cuando Galión era procónsul de Acaya, los judíos se rebelaron unánimemente contra Pablo y lo llevaron ante el tribunal, diciendo, este induce a los hombres a rendir culto a Dios de manera contraria a la ley. Pablo iba a responder, pero Galión dijo a los judíos, si se tratara de una injusticia o de un crimen grave, judíos, con razón los oiría.
Pero si se trata de discusiones sobre palabras y nombres y de vuestra ley, véanlo ustedes mismos. Yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Entonces todos los griegos agarraron a Sóstenes, el jefe de la sinagoga, y lo apalearon delante del tribunal. A Galión no le importó nada de esto. Pablo permaneció allí todavía algún tiempo. Luego se despidió de los hermanos y navegó hacia Siria, acompañado de Priscila y Aquila. Se rapó la cabeza en Cencrea porque había hecho un voto. Llegaron a Éfeso, y Pablo dejó allí a Priscila y a Aquila. Él entró en la sinagoga y discutió con los judíos. Le pidieron que se quedara más tiempo, pero no consintió, sino que se despidió diciendo: «Volveré a ustedes si Dios quiere». Y zarpó de Éfeso. Al llegar a Cesarea, subió a saludar a la iglesia y luego bajó a Antioquía. Después de pasar algún tiempo allí, partió y recorrió sucesivamente la región de Galacia y Frigia, fortaleciendo a todos los discípulos. Llegó a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, hombre elocuente y muy versado en las Escrituras. Había sido instruido en el camino del Señor, y con fervor hablaba y enseñaba lo que sabía del Jesús, aunque solo conocía el bautismo de Juan. Comenzó a hablar audazmente en la sinagoga. Al oírlo Priscila y Aquila, lo tomaron consigo y le explicaron con más detalle el camino de Dios. Queriendo él pasar a Acaya, los hermanos lo animaron y escribieron a los discípulos que lo recibieran. Al llegar, fue de gran ayuda a los creyentes, porque refutaba públicamente a los judíos con gran energía, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Mesías. Capítulo 19. Mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones altas, llegó a Éfeso. Encontró allí a algunos discípulos. Les preguntó: ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Ellos le respondieron: ni siquiera hemos oído si existe el Espíritu Santo. Entonces les dijo: ¿con qué bautismo, pues, fueron bautizados? Respondieron: con el bautismo de Juan. Pablo dijo: Juan bautizó con un bautismo de conversión, diciendo al pueblo que creyeran en el que venía después de él, es decir, en Jesús. Al oír esto, se hicieron bautizar en el nombre del Señor Jesús. Pablo les impuso las manos, y el Espíritu Santo vino sobre ellos, y comenzaron a hablar en lenguas y a profetizar. Eran unos 12 hombres en total. Entró en la sinagoga y habló con libertad durante 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero como algunos se endurecían y se negaban a creer, hablando mal del camino delante de la multitud, Pablo se apartó de ellos y separó a los discípulos, discutiendo diariamente en la escuela de Tirano. Esto duró 2 años, de modo que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. Dios realizaba prodigios extraordinarios por medio de Pablo, de tal manera que llevaban pañuelos o delantales de su cuerpo a los enfermos, y las enfermedades se alejaban de ellos, y los espíritus malos salían. También algunos judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malignos, diciendo: yo les conjuro por Jesús, el que Pablo predica. 7 hijos de un tal Esceva, un sacerdote judío, hacían esto. Pero el espíritu maligno les respondió: a Jesús lo conozco, y a Pablo lo conozco, pero ustedes, ¿quiénes son? Y el hombre en que estaba el espíritu maligno se lanzó sobre ellos, los dominó a todos y se impuso a ellos de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Esto llegó a oídos de todos los judíos y griegos que vivían en Éfeso, y el temor se apoderó de todos ellos, y el nombre del Señor Jesús era engrandecido. Muchos de los que habían creído venían a confesar y a contar lo que hacían. Y un buen número de los que practicaban artes mágicas juntaron sus libros y los quemaron públicamente, calculando su valor en 50.000 dracmas. Así crecía potentemente la palabra del Señor y prevalecía. Estas cosas sucedieron, y Pablo decidió ir a Macedonia y a Acaya, y después ir a Jerusalén, diciendo: después de haber estado allí, deberé ver también Roma. Y envió a 2 de sus ayudantes, Timoteo y Erasto, a Macedonia, mientras él se quedaba algún tiempo más en Asia. Hubo entonces un gran alboroto por causa del camino. Un platero llamado Demetrio, que fabricaba templos de plata de Artemisa, daba mucho trabajo a los artesanos. Reunió a estos y a otros trabajadores del mismo oficio, y les dijo: hombres, ustedes saben que nuestra prosperidad depende de este negocio. Y ven que ese Pablo, no solo en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha convencido y apartado a mucha gente con sus discursos, diciendo que los dioses hechos por mano humana no son dioses. Esto no solo pone en peligro nuestro oficio, sino que también el templo de la gran diosa Artemisa corre el riesgo de ser despreciado, y ella, a quien toda Asia y el mundo entero veneran, será despojada de su gloria.
Al oír esto, se llenaron de ira y empezaron a gritar: «Grande es Artemisa de los Efesios». Por favor, compartan sus oraciones en los comentarios. El Señor siempre está atento incluso a sus voces más tenues. Dios los bendiga.